Gracias, Roberto. Saludos a todos. ¿Existe la necesidad de una reforma constitucional en este momento? Esta fue la pregunta con la que se dio inicio al panel organizado por la Universidad APEC sobre la propuesta de reforma constitucional que ha presentado el Poder Ejecutivo. Este panel, moderado por Alejandro Moscoso, estuvo integrado por los juristas Olivo Rodríguez, Eduardo Jorge Prats, Manuel Fermín Cabral, Cristóbal Rodríguez, Nacef Perdomo, Fernando Langa y Pedro Montilla. Desde perspectivas distintas, cada uno de ellos planteó su opinión sobre los aspectos que involucran la modificación de la Constitución Dominicana. Pero debo reconocer que como resultado de ese panel se logró lo más importante y útil en una discusión tan delicada como esta, que es abrir el camino a la formulación de nuevas preguntas y cuestionamientos sobre las propuestas que hoy se encuentran en el tablero político institucional del país. A ver, los dominicanos podemos compartir el deseo de robustecer el principio democrático que subyace en nuestra Constitución, avanzar en la consolidación institucional de un ministerio público que ya es independiente. Es evidente que necesitamos una mejor representación en el Congreso Nacional y un Estado más eficiente. Pero, ¿esta reforma constitucional es el camino para lograrlo? Esa es la cuestión sobre la cual nos han traído grandes respuestas, cuando en realidad este es un momento de formular grandes preguntas. Preguntas como las siguientes: con respecto a la reducción de la cantidad de diputados, ¿cómo se determinó que de 190 deberían disminuirse a 137? ¿Cómo esto garantiza una mayor calidad legislativa o una mejor representación del pueblo en el Congreso? ¿Por qué se disminuyen los diputados del voto directo y se aumentan los diputados nacionales por los que nadie vota? Ahora, sobre el tema de la petrificación de la forma de elección presidencial nos preguntamos, ¿qué tan intangibles son las cláusulas de intangibilidad en la Constitución? ¿Es la forma de elegir un presidente un aspecto tan sustancial de nuestra democracia que nos pensamos con el derecho de quitarle a las futuras generaciones su poder de decisión sobre este tema? ¿Y qué pasaría si la reforma no cumple con alguna formalidad como la realización del referéndum y 9 jueces de un tribunal constitucional del futuro cercano deciden anular esa reforma constitucional? Son preguntas. Como me surge una frente a la propuesta de unificación de las elecciones. ¿Qué impacto tendría política e institucionalmente en el sistema de controles y contrapesos del Estado que volvamos a tener elecciones de medio término? ¿Sería más costoso, pero más democrático? Y quizás donde más preguntas pueden surgir es con relación al Ministerio Público, y seguramente son los propios fiscales de este país que deberían hacerlas. Como por ejemplo, ¿dónde está la diferencia de que el Procurador General de la República sea nombrado por el presidente o sea nombrado por un Consejo Nacional de la Magistratura que dirige el propio presidente? ¿Es realmente la forma de designación del Procurador General lo que consolidaría la independencia del Ministerio Público? ¿O antes deberíamos pensar en el fortalecimiento de la carrera de los fiscales y en la asignación del presupuesto que realmente necesita esa institución? También nos cuestionamos cómo se fortalece la independencia del Ministerio Público con la disminución del rango constitucional a rango legal del Consejo Superior del Ministerio Público. Pero la gran duda en este aspecto es, ¿por qué a los fiscales no se les ha dado participación con respecto a esta propuesta de reforma constitucional? Definitivamente es momento de abrir preguntas, de democratizar el debate y de que la mayor cantidad de dominicanos seamos parte de esta discusión. Ninguna verdad es absoluta en este tema y para responder la pregunta del inicio, la necesidad de la reforma constitucional no es más que una decisión política. Pasen ustedes buenas noches, usted tiene la palabra.